Elena O'Callaghan, Soltando al Mamut, coaching para la transformación educativa. Hace más de 20 años que siento una profunda admiración por una mujer muy inteligente, brillante, incisiva, perspicaz, paciente, gran escritora que ahora nos regala un libro extraordinario, Soltando al Mamut, coaching para la transformación educativa. Y ella es Elena O'Callaghan. Elena, gracias por estar aquí y participar en nuestro canal de creatividad. Y felicidades. Muchas gracias a vosotros. Hoy vamos a empezar directamente pasando las páginas de este libro necesario que ya puedo juzgar como la Biblia del coach. En uno de los prólogos de tu libro, recomiendo esta lectura a las familias, puesto que la primera responsabilidad de la educación no recae en la escuela, sino en el hogar. ¿Por qué los padres han abandonado su responsabilidad educativa de sus hijos? Bien, yo no diría que han abandonado, pero que cada vez lo tienen más difícil, es cierto, especialmente desde la incorporación de la mujer al trabajo y que, por suerte o por desgracia, sin embargo, los roles en el hogar siguen siendo los de siempre. Es decir, se tiene que acompañar al niño al médico, normalmente sigue yendo la mujer. Se tiene que hacer la compra para casa, normalmente sigue siendo la mujer. Se tiene que llevar el niño al médico, normalmente sigue siendo la mujer. Se tiene que acudir a las reuniones del cole o las entrevistas con profesores y tutores, normalmente es la mujer. Digamos que no es que hayan delegado, pero sí que es verdad, bueno, en algunos casos sí, por supuesto, se desentienden y piensan, bueno, esto es materia del colegio, ¿qué hacen en el colegio, no? Entonces, cuidado, porque una cosa es enseñar, la otra es educar. Todos educan, educan profesores en el colegio y educan padres en casa. Evidentemente, la educación emocional es responsabilidad primera de la familia, puesto que la familia es el primer núcleo emocional del niño. Sin embargo, también digamos que a favor de los, bueno, a favor o digamos como atenuante de los padres, es muy difícil compaginar, digamos, la vida familiar con la laboral. Y muchas veces entonces los padres que ya tienen bastante trabajo con acudir a sus obligaciones laborales, ambos dos, atender a los hijos, hacer los deberes con ellos, que esa es otra, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces o se desentienden porque realmente no tienen tiempo y van agotados, o se desentienden, digamos, quitándose el muerto de encima y pasándoselo a los docentes, porque a verlos, haylos. Pero digamos que confían en la educación que reciben los niños en la escuela, pero es que en la escuela y en la página 23 indicas que solo hay que remontarse al lenguaje popular castellano, que se ha fosilizado con frases como pasar más hambre que un maestro de escuela. Y hablas de que hay mucha falta de vocación, de periodistas, de gente del mundo del arte o de la historia que se incorporaron a la docencia pues, por una forma de sobrevivir, entre otras variables. Sí, vamos, ¿no? A ver, aquí hay dos cosas, es decir, el camino por el cual una persona llega a ser docente, que puede ser por vocación o sin vocación, digamos. Entonces, quiere decir, sin vocación, pues, por ejemplo, yo conozco magníficos historiadores que serían excelentes directores de un museo, por ejemplo, y están dando clase de historia en un instituto y hasta los adolescentes se los torean. Quiero decir, claro, esta persona no ha llegado a la enseñanza por vocación, mientras que aquel que se ha formado como docente sí llega por vocación, con lo cual digamos que le es mucho más fácil y tiene mucha más conciencia, digamos, educativa que el primero. Sin embargo, déjame decirte una cosa, es verdad, pasar más hambre que un maestro de escuela. La educación está muy mal considerada socialmente. Piensa que en Finlandia los profesores, los docentes cobran igual que un médico y la profesión está muy valorada socialmente, puesto que ellos son los que van a tener que educar a los futuros ciudadanos del mañana y se confía realmente mucho en ellos. No como aquí, que aquí es como casi el último mono, ¿no? En Finlandia, en España o en Japón habrá el docente sábelo todo, el cansado y desbordado, el docente vocacional y motivado. Y hay una frase que me gusta mucho, el docente que no se cuestiona nada, no avanza y no crece. Encima de que son maltratados por la sociedad, ¿se les puede exigir al profesor y al docente que encima avance él y avance sus alumnos?
Bien, yo creo que esto ya no es una cuestión del docente solo, sino que es una cuestión de evolución puramente humana. Es decir, el crecimiento humano, la madurez, digamos, se puede adquirir desde muchos aspectos, desde el aspecto vocacional y en tu trabajo. Entonces, claro, no olvidemos que estamos trabajando con material sensible, estamos trabajando con niños y con adolescentes, no estamos tratando con zapatos. Entonces, vamos a ver, si tú quieres, digamos, transmitir una serie de conocimientos y de valores a tus alumnos o a tus hijos, lo que tienes que hacer es intentar crecer tú mismo como docente y como persona, a fin de cuentas. Elena, vamos a jugar un poco al tenis, si te parece. De hecho, estaba pensando que tus respuestas siempre serán mucho más inteligentes que mis preguntas, ante lo cual posiblemente tú me riñas por tirarme encima de mi propio tejado las piedras. ¿Por qué tenemos un sistema de creencias que nos lleva siempre a intentar agradar al otro por encima de la verdad? Las creencias, a fin de cuentas, no son más que pensamientos incrustados en nuestra mente, hasta tal punto que han pasado a ser completamente inconscientes. Entonces, claro, si yo no traigo al consciente esta pregunta, perdón, esta creencia, ¿qué pasa? Pues que jamás me la podré cuestionar. Entonces, esto es muy bueno, cuestionarse qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué pensamientos sustentan, digamos, mejor dicho, qué creencias sustentan estos pensamientos que estoy teniendo o esto que estoy sintiendo en estos momentos. Por ejemplo, una persona que tiene la creencia de que todos los perros son peligrosos, en cuanto vea a un perro por la calle, lo primero que va a sentir es pánico. Y luego su pensamiento, por supuesto, que es ya, digamos, incrustado dentro de ella, que ya solo ver un perro ya se le manda la emoción de pánico. Sí, es uno de sus Claro, ejemplos. esta persona tiene que cuestionarse qué está pasando ahí para tener esta fobia a los perros, ese pánico. Esto es una creencia, como también es una creencia, por ejemplo, pensar que todas las rubias son tontas. Te decía, Elena, que íbamos a jugar al tenis porque tú destacas el juego interior del tenis de Timothy Galway. Y es verdad que muchas veces nos decimos, pero qué malo soy, ¿por qué hago las cosas tan mal? ¿No? Uno se castiga y dices muy bien, no es el contrincante el que nos derrota, sino aquella parte de nosotros mismos que nos boicotea porque está llena de dudas, miedos e inseguridades y juicios. Y acabas confirmando, nosotros somos nuestro peor enemigo. Estamos en lo de siempre. Primero, tomar conciencia. Tomar conciencia. ¿Qué es lo que te está, digamos, molestando en tu vida? ¿Qué es lo que te está impidiendo avanzar? Traerlo al consciente. Y una vez traído al consciente es mucho más fácil. Tú no puedes ir al médico y decir, me siento mal, porque el médico te dirá, bueno, ¿qué dolor tiene? ¿Cuándo le viene el dolor? ¿Qué tipo de dolor es? ¿Es agudo? ¿Es permanente? ¿Desde cuándo hace que lo tiene? Etcétera, etcétera. Pues aquí tenemos que hacer lo mismo, es decir, traer al consciente ese malestar que tenemos y a partir de ahí ver si estamos ante una creencia limitante, que es lo más probable, y cuestionarla. Entonces, cuando cuestionamos una creencia, decimos, bueno, ¿es válida actualmente para mí y ahora o me está impidiendo crecer? Si es válida, correcto, la admito y me la quedo. Y si no es válida, fuera, se acabó. ¿Vale? Por ejemplo, hay muchas frases que se incrustan dentro de nuestra cabeza cuando somos pequeños. Todos recordamos aquella frase de aquel profesor o de aquel padre o madre o tío que nos dijo alguna frase que o nos fortaleció o nos debilitó. Por ejemplo, tú no harás nada en la vida. Y luego esto, en el momento en que tú no tienes esos referentes adultos, cuando tú ya abandonas el nido, esto pasa a ser tu creencia, es decir, tu diálogo interno. Y esto te hace autosabotaje, es decir, no seré capaz, la vida no me sonríe, yo no estoy hecho para el dinero, y entonces empiezas a, digamos, machacarte a ti mismo y a sabotearte. Y aquí hay una frase de Henry Ford que me encanta, que dice, tanto si dices que puedes como si dices que no puedes, vas a tener razón. Y es cierto, es decir, la imagen que tú tienes de ti mismo hará que tú
justifiques tus limitaciones y por tanto te quedarás con ellas para siempre, o bien, digamos, hagas todo lo posible por cambiar. Y se puede cambiar. Añado una frase tuya que el verbo ser es peligroso. Lo cuentas más hacia el final del libro. Oye, vamos a viajar hasta Sócrates. No sabía o no recordaba, porque también estudié con memorización, que la madre de Sócrates fue comadrona, la Sí. mayéutica, y hay una frase bellísima que dice: la función del maestro no es enseñar, es decir, de fuera a adentro, sino que es ayudar a parir de dentro a fuera. Una verdad de perogrullo, pues que nadie considera, nadie saca a colación. O sea, sacar lo que lleva uno, no meterle esa información inútil, ¿cierto? Claro, esa es la esencia del coaching, sacar todo el potencial de la persona. Fíjate que la escuela tradicional occidental, heredera directa de la escuela prusiana, cuando en las fábricas se necesitaban obreros que no pensaran, sino que ejecutaran y que fueran muy obedientes, ¿vale? Entonces esto era lo que interesaba y parece que sigue interesando en los currículums escolares occidentales. Y claro, entonces se le dice al niño: ¿qué es lo que tiene que aprender? Ahí tenemos los currículums de educación. ¿A qué edad lo tiene que aprender? Y encima le digo las preguntas que le voy a hacer y las respuestas que me tendrá que dar para que yo le evalúe si él es capacitado, está capacitado o no, si es correcto o no. ¿Dónde está aquí la creatividad? ¿Dónde está aquí la curiosidad de ese niño que cuando es pequeñito está preguntando a todo por qué? Porque no hay nada que le haga disfrutar más que aprender, experimentar Sí. lo que él quiere. Y eso es el aprendizaje significativo. No meterte lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Y que encima es una coacción a la libertad del individuo. Elena, cuando recibí el libro me dijiste: Jordi, este libro puede cambiar tu vida. Creo que si lo ejecutara con tus consejos, todos podemos cambiar nuestra vida. Hablas del coach personal, más que aconsejable para cualquier persona que quiera hacer algún tipo de cambio en la vida. Por ejemplo, tomar una decisión importante, mejorar la relación con la pareja, comunicarse mejor con los hijos, aprender a ser asertivo, organizarse mejor, enfrentarse a un divorcio, resolver un problema laboral. Bueno, hay una lista larguísima. Oye, qué maravilla que el coach nos puede ayudar de esa forma. En el fondo, el coaching se da de la mano con lo que es la educación emocional y por tanto con la gestión emocional, por supuesto. Entonces, la vida no te irá de la misma manera si tú te tomas las cosas personalmente, si tus habilidades comunicativas son un desastre, si tú tienes unos hábitos que realmente te perjudican más que te ayudan, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo te dije esto, te lo dije, fíjate, no porque lo crea yo, que por supuesto lo creo, pero porque muchas personas que ni son docentes, o sea, que ni dan clases a alumnos, ni siquiera tienen hijos y por tanto que no son padres, me han dicho: he leído el libro y es que me ha cambiado el chip completamente, porque es que le has dado la vuelta a mi cerebro y no he tenido que hacer ningún esfuerzo para entenderlo. Y entonces esto ha hecho que de repente cosas que he ido arrastrando 40 años en mi vida vea la luz y digo: pero ¿cómo he podido yo vivir 40 años de esta manera cuando es tan sencillo? Y muchas veces es que son 4 cosas que con un poco de entreno te pueden cambiar la vida, te pueden dar la vuelta. Y porque te mereces ser mucho más feliz. Y hay que educar a los padres y a los maestros en el tema del coach. Tú eres escritora con una larguísima trayectoria, con miles y miles de libros vendidos. También eres coach y veo en tu libro que puedes dar un servicio, ayudar presencialmente, pero también a través de Internet, a través de Zoom. Es decir, si alguien quiere contactar contigo, puede contratarte, puede conectar contigo y trabajar paralelamente a través del Zoom, por ejemplo, como estamos haciendo ahora. Sí, de hecho, ahora casi todos mis clientes, bueno, los que son del extranjero, por supuesto, pero casi todos mis clientes trabajamos por Zoom o presencialmente con todas las medidas COVID posibles. Y también otra cosa, aparte de lo que puede ser un proceso de coaching individual, también ahora estoy a punto de sacar la modalidad de, por ejemplo,
no sé, tres o cuatro padres, madres de familia que digan, oye, pues tú, que son amigos, ¿no? Que me lo han pedido ahora, por ejemplo, me llevo fatal con mis hijos, son adolescentes, no hay manera de que me escuchen, les tengo que decir las cosas 40 veces, no confío en ellos no confían en mí, y me dicen, ¿nos puedes hacer un taller a la carta por internet, online, para trabajar todo esto? Sí, por supuesto que sí. En la escuela nos recompensan por tener la respuesta, no por hacer una buena pregunta. ¿Cómo sería nuestra escuela no solo si supiéramos preguntar adecuadamente a nuestros alumnos, sino que además les enseñáramos a desarrollar la habilidad de hacer buenas preguntas? Nuestro sistema educativo se centra más en la memorización y repetición de respuestas que en el arte de hacerse buenas preguntas para buscar nuevas alternativas. ¿Tú crees que el sistema educativo va a cambiar algún día? ¿Va a entender la necesidad de Montessori y de otros grandes expertos en pedagogía que quisieron renovar, revolucionar la educación, pero que quedaron a medias? Quedaron a medias porque no se implementó. Por supuesto, es que si esto no se hace, a ver, en España concretamente, es un estado en el cual, digamos, leí hace poco las últimas cifras de fracaso escolar del informe PISA bueno, seguimos a la cola de Europa de fracaso escolar, entendiendo por fracaso escolar lo que es el abandono prematuro de los estudios. A ver, ¿esto no nos puede hacer reflexionar un poco? ¿No nos puede hacer reflexionar un poco que llevamos 9 leyes de educación desde que supuestamente estamos en democracia? ¿Vale? Se han ido poniendo parches sistemáticamente, se ha ido maquillando, pero ¿se ha emprendido de verdad una reforma a fondo? No, porque si se hubiera hecho, no estaríamos ni con las tasas de abandono escolar que estamos, ni enseñando en las escuelas como estamos enseñando. Cuidado que hay iniciativas y muy buenas, tanto aquí como en Latinoamérica. Hay colegios incluso que ya han empezado a derribar paredes, que no hay clases por edades, que no hay exámenes, que se trabaja por proyectos, etcétera, etcétera. Y por supuesto están los grandes pedagogos que tenemos muchísimos, yo que sé, Freire, Freinet, Pestalozzi, Montessori, Waldorf, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que se han ido aplicando casi como un poco como chapuzas colocadas encima de un colegio que ya tiene que obedecer la ley de educación del país y por tanto no se puede acabar de implementar del todo, etcétera, etcétera. Y lo que queda muy claro, Elena, es que el fracaso no es el fracaso del niño, sino el fracaso del sistema educativo, que busca culpables. Para mí está clarísimo que cuando hay más de un 30% en fracaso escolar, el fracaso no es ni de los profesores ni de los niños, ni de los padres, es del sistema, uno. Y dos, bueno, ya se me ha ido la olla porque ya me estoy calentando con este tema. No te preocupes. Potencia la autoestima para los alumnos, posibilita la identificación y expresión de las necesidades, genera automotivación, desarrolla la creatividad y las ganas de aprender, aporta seguridad, facilita el equilibrio interior. O sea, ¿dónde estabas tú, Elena, con este libro tan necesario que creo que puede transformar la educación, como precisamente reza el título, transformación educativa? Está claro que se necesita transformación educativa, que se necesitan nuevas leyes de educación, pero de verdad concienzudas, trabajadas a fondo, con honestidad. Es verdad que se necesita información, formación, pero y sobre todo se necesita transformación. Pero, ante todo, que es la tesis del libro, para mí la transformación educativa, dejando al margen que se necesita todo ese contexto, digamos, social, administrativo, burocrático, jurídico, etcétera, 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 se necesita que los docentes como personas no solo se formen, sino se transformen. Y te diré por qué, fíjate, todos nosotros, cuando éramos pequeños, no teníamos maestros formados en coaching ni en nada de todo esto. Era el típico profesor. Pero aún habiendo el típico profesor, recordamos a aquel profesor que con tanto cariño nos transmitió sus conocimientos, nos transmitió sus valores, de la misma forma que recordamos el ogro,
el malo, ¿no? El malo de la película. Esto quiere decir que un buen profesor, con coaching o sin coaching, con más recursos o menos recursos, con una ley de educación o con otra, la responsabilidad de la relación de profesor con el alumno que tiene delante es auténticamente y únicamente del profesor. Y es en ese sentido en el que empieza la transformación educativa. Empieza por ti, profesor, por ti, padre, por ti, madre. Hay tres tipos de personas en el mundo: los inamovibles, los movibles y los que no se mueven. Y los que se mueven. Pero es que creo que el mundo se llena de gente que no se mueve. O lo aparenta, lo parece. Que lo más difícil es encontrar gente que se mueve, ¿verdad? Bueno, Están muy bien aposentados en sus poltronas, en sus formas de pensar, en sus creencias, en sus limitaciones, en sus hábitos, y es muy difícil sacarlos de allí. esto es un poco lo que en coaching llamamos salir de la zona de confort. Hay gente que vive muchísima gente, en su zona de confort, que es como un desastre, es pequeñita, es anodina, pero ya les está bien, porque aunque todo sea un desastre aquí dentro, por lo menos es lo que conocen. Entonces dicen que más vale, ¿cómo era aquello? Tonto conocido que sabio por conocer. Entonces, cualquier cosa, y esto es típico de rigidez cognitiva, lo contrario de la flexibilidad mental, que cualquier cambio, digamos que el cerebro lo vive como una amenaza, por tanto, novedades, cambios, etcétera, eso va en contra de lo que hemos hecho toda la vida. El cerebro ha aprendido sus circuitos neuronales y para allá que se va cuando cuando recibe un estímulo externo, va a reaccionar en función del camino que tú le has enseñado toda la vida. Y si ese camino es, oye, te dicen una cosa, te lo tomas personalmente y te enfadas, pues ¿qué vas a hacer? Pues nada, cualquier cosa, venga para ti o no venga, pero que a ti te parezca que va para ti, pues ya está, ya te lo tomas personalmente y ya te tienen una semana enfadadísimo, ¿vale? Entonces, claro, todo esto se tiene que, y es muy posible hacerlo, es decir, reprogramar un poco tu manera de pensar, tus pensamientos, crear circuitos neuronales buenos y decir, bien, ok, hasta ahora a estos estímulos yo he respondido con un enfado, pero ahora he decidido responder de otra manera. Y ese es el circuito, es decir, enseñarle a tu cerebro a que de esta manera, ¿vale? Vais a salir todos ganando, mientras que si seguimos aquí, vamos a seguir perjudicándonos a nosotros mismos. Y el cerebro va en piloto automático y es muy comodón y va a tirar por donde le hemos enseñado siempre, ¿vale? Por eso se dice que la gente no cambia. Claro que sí. La gente cambia si lo quiere. Claro. Lo que es una estupidez es decir, es que ya cambiará. No, tú no vas a cambiar a nadie. No, Alguien va a cambiar si él quiere o ella quiere. tus reflexiones sobre el cerebro son muy atinadas, porque el cerebro, como dices tú, es plástico, se puede cambiar, se puede transformar, dependerá de los inputs que introduzcamos en nuestro cerebro para obtener un resultado u otro. Pero la gente inamovible, ¿no?, que se cree en posesión de la verdad, no va a transformarse ni a sí misma ni va a transformar a los demás, porque no quiere, porque tiene un cerebro anquilosado, rígido, ya en rigor mortis. Normalmente es por miedo. Por miedo. En estos casos, la gran pregunta, la pregunta del millón es, ¿qué harías si no tienes miedo? Oye, incluyes también, para ir terminando, la meditación. Dices, si quieres oír cantar a tu alma, haz el silencio a tu alrededor, de Arthur Graf. La meditación en las escuelas es algo nunca visto, aquí en España por lo menos. ¿No debería la meditación ser incluso una asignatura o un tiempo de principio de clase o de final? O sea, ¿cómo podemos la meditación introducirla en nuestra vida como un hábito necesario para aposentar nuestro cerebro? Aquí se habla de meditación, pero no olvidemos que la meditación es una disciplina que nos viene de Oriente y quizá, digamos, la idiosincrasia del individuo occidental no está así como muy... Lo cual no quiere decir que no pueda, pero es decir, para practicar meditación así tan fácil como implementarla en los niños y tal. Sí hay mil formas más aparte de la meditación. Está el mindfulness, por ejemplo, una disciplina realmente moderna que está que ayuda mucho a centrarse y va muy bien para niños con TDAH, por ejemplo. En cualquier caso, en cualquier disciplina o actividad
o incluso, no sé, desde escuchar música relajante, a hacer yoga, a centrarte en un pensamiento con tranquilidad, que te ayude a calmarte, que te ayude sobre todo a escucharte a ti mismo, porque vivimos rodeados de ruido y con ese ruido es un ruido físico y es un ruido mental. Hay gente que no sabe estar sola porque necesita ruido a su alrededor. Se ha acostumbrado tanto al ruido que si no hay ruido, algo está pasando malo, ¿no? Y en cambio, pues bueno, eso es lo que de alguna manera deberíamos hacer en las escuelas. Aprende a ayudar a los niños a conectarse con sí mismos, a conectar con su conciencia, a conectar con su yo interno, con su niño. Y aprender a pensar, cosa que no nos muestra. Evidentemente. Elena, cuéntanos, para ir terminando, el proceso de autocoaching, perdona en inglés, modelo GROW, meta, realidad, opciones y acciones. ¿Nos puedes dar un par de líneas para ayudarnos, si puede ser, porque el tema es extenso? Esto que estás haciendo, esto que estás diciendo del modelo GROW, no es más que la sistematización de lo que sería un proceso de coaching. Es decir, cuidado porque se banaliza mucho el coaching, parece que la palabrita está de moda y todo el mundo se pone coach de no sé qué, coach de no sé cuántos. No es verdad. A ver, yo he estudiado 3 años de coaching y después me he especializado en coaching para TDAH, para niños hiperactivos y ayudar a las familias. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que dentro del coaching están todos sus aspectos esenciales e internos, digamos, como este cuestionamiento de creencias, de valores, etcétera. Y después está, digamos, lo que sería el aspecto formal, es decir, cómo se estructura cada una de las sesiones y cómo se estructura un proceso de coaching. Y entonces, digamos que se estructura a través de este sistema que se llama GROW, que en principio son unas siglas en inglés, que más o menos viene a ser, bueno, es como un viaje. Tú sales del punto A y vas al punto B. Quieres ir al punto B, entonces tienes que planificar ese viaje. Para planificar ese viaje, tú tienes que saber de dónde partes y a dónde quieres ir. Y luego veremos cómo irás aquí, qué equipaje te llevarás, qué tiempo hará aquí, por qué ciudades necesitarás pasar, si vas en barco, en coche, en bicicleta o en globo, etcétera, etcétera. Todo esto es el proceso de coaching. Entonces, digamos que esta metodología que estás proponiendo tú del modelo GROW es simplemente, pues bueno, el análisis de la realidad, el análisis de las opciones, de previsión de dificultades, etcétera, etcétera. No es más ni menos que digamos, una sistematización del proceso. Somos lo que pensamos. Me gusta mucho decirle a los seguidores del canal que hay una página, la 225, preguntas sobre pensamientos, el autocoaching, respecto a los pensamientos negativos que quieres cambiar. ¿Qué pensamientos me generan esa emoción? ¿Cómo me están afectando esos pensamientos? ¿Qué pruebas objetivas tengo de que lo que estoy pensando es cierto? Oye, qué maravilla, porque esto nos ayuda mucho a saber si son hábitos, si son creencias, si son ideas, etcétera. Vamos a ir terminando. Oye, me encanta tu libro, Elena, porque me he reído muchísimo. Está lleno de ejemplos, supongo que reales, tuyos, de maestros, de niños, de hijos, de parientes. Oye, el foco, ¿qué es para ti el foco? El foco es el marido de la foca. Qué maravilla, oye. Hablando de focalización, vamos a dar un poco a entender qué significa eso del foco, que es el marido de la foca. Por favor, ¿nos lo cuentas? La primera cosa es que cuando la editorial me propuso escribir un libro sobre coaching educativo, yo dije, me vais a tener que dejar ser yo misma. Entonces me dijeron, sí, no hay problema. Y realmente cumplieron muy bien. El libro tiene, me decía la editora, es que acabo un capítulo, me he reído tanto y he aprendido tanto, dice que ya estoy esperando el siguiente. Y ya cuando acabo el libro dice, es que realmente desprende un sentido del humor que es que no puedes evitar reírte y además aprender mucho. Entonces, realmente el libro
digamos que tiene esta virtud, está mal que lo diga yo, pero estoy repitiendo lo que desde la editora mucha gente me ha dicho, ¿no? Y de luego hay otro valor que vale la pena que tú has tocado también, que es el autocoaching. A ver, nada puede suplir un proceso personal de coaching en directo con un coach, ¿vale? Pero yo he querido hacer un poco de experimento y proponer paralelamente a la lectura del libro un proceso de auto-coaching, es decir, con preguntas, ejercicios y dinámicas que el lector puede ir haciendo sin correr a medida que va leyendo el libro. Es decir, que te puedes ir riendo, puedes ir aprendiendo y puedes ir haciendo un proceso de auto-coaching. Deberíamos empezar por derribar los muros de nuestras aulas y convertir los colegios en espacios mucho más libres, innovadores y motivadores. Escuelas cuyo entorno físico incite a la curiosidad, invite a la diversión y al descubrimiento y ponga al alcance del alumno todos los recursos y medios posibles para que viva la escuela como lugar de descubrimiento. Nada mejor para liquidar la motivación y la creatividad que tener a un niño sentado en una silla en una misma aula y tragando conocimientos durante una ingente cantidad de horas. ¿Cómo es posible que el sistema educativo, y terminamos, no evolucionó? Los electrodomésticos, la tecnología, los automóviles, la construcción de edificaciones, todo evolucionó, menos nuestro tristísimo, deplorable sistema educativo. Y me imagino una escuela abierta. ¡Qué maravilla, oye! Me parece que es una utopía. ¿Crees que vamos a ver eso alguna vez convertido en realidad? A ver, el sistema educativo, como las lavadoras, las neveras, es lo único que debería tener la obsolescencia programada. Muy bueno, ciertamente. Entonces, y no la tiene. No la tiene, no la tiene. Es más, no solo no la tiene, sino que además seguimos primando conocimientos, o sea, la adquisición de conocimientos y en dos áreas únicamente, la lingüístico-verbal y la lógico-matemática. Y luego, ¿dónde demonios quedan ya las artes, las lenguas como el latín y el griego, la educación física? Podríamos poner ahora muchas más disciplinas más modernas como las informáticas y todo eso. Bueno, en cualquier caso, está claro que no ha evolucionado como debería evolucionar. Pero es que esto da risa, porque es que incluso el propio concepto de familia no es el mismo. Ha cambiado muchísimo, y no solo por la incorporación laboral de la mujer al mundo del trabajo, sino, bueno, pues antes una familia era un padre, una madre y unos hijos. Ahora es una madre sola con hijos, o un padre solo con hijos, o dos padres o dos madres o lo que sea. Entonces, claro, todo ha cambiado. Entonces seguimos, digamos, anquilosados en la escuela prusiana. Elena, no vamos a contarlo todo, vamos a dejar que los lectores lean Soltando al mamut, un coaching para la transformación educativa. Oye, te felicito, es libro bárbaro, delicioso, divertido, aprendí muchísimo y te quiero dar las gracias en nombre mío y en nombre de los lectores. Pero para terminar, otro libro tuyo que me ha fascinado, que me ha encantado, es El Supercamión. Oye, donde Sí. tienes un personaje que es el Joan, que va a buscar a Colombia a su hermanita que han adoptado sus papás, que quiere abrir las ventanas del avión. Oye, qué maravilla. Las situaciones me parecen absolutamente preciosas, muy felices. Entonces, es tu experiencia con dos niños adoptados. ¿Y qué pretendes con Mi Supercamión? ¿Mostrar ese camino a los papás, a los niños? Yo no pretendo nada. Yo no soy maestra de nada ni pretendo nada. Simplemente, en todo caso, que se lo pasen bien leyendo. Si además de aquí sacan unos valores o sacan unos, pues no sé, algunas ideas, pues perfecto. Entonces yo, dicho esto, sí voy a decir lo que han dicho muchos lectores míos de este libro. Por ejemplo, todas las personas que tienen hijos adoptados o que conocen o tienen algún familiar o conocido con hijos adoptados que les han regalado este libro, que les ayuda a ellos como padres, a los niños a conocer su propia historia, es decir, cómo me cuentan a mí que soy adoptado, y a los hermanos, esos
últimos damnificados, ¿no?, de los niños adoptados. También, como no podía ser de otra manera, el libro está escrito en clave de humor, es muy divertido y tiene, digamos, una doble lectura o triple, como todo libro infantil bueno desde mi punto de vista, y perdón por la, por la flor que me acabo de echar, pero tiene la lectura que va haciendo el niño, su visión a los 5 años de decir, bueno, ¿qué está pasando a mi alrededor?, ¿no? O sea, pues por ejemplo esto que has dicho tú, ¿no? Estoy en el avión y quiero abrir la ventanilla porque me han dicho que la abuela está en el cielo, yo no la veo, ¿no? Y luego la visión, digamos, del padre-madre adulto, que detrás de todo lo que va ocurriendo y va contando el niño desde su punto de vista, claro, la lectura que haces como adulto. Bueno, Elena, tenemos entonces para los lectores Mi Supercamión, para las familias, para los niños y para padres y educadores, por favor, Soltando al mamut, que el mamut es el sistema educativo que pobre está ya, bueno, envejecido con el tiempo. ¿Quieres añadir algo más antes de despedirnos, Elena? No, que muchísimas gracias por la entrevista, gracias por hacerse eco de los libros y de la lectura y por tanto de la cultura, que hace mucha falta en este país, y que entiendan los padres y madres que más allá de Internet hay vida, hay vida para ayudar a formarse, a informarse, a formarse y a transformarse. Esperemos, Elena, que tenga el placer y la ocasión de reencontrarnos pronto con otro libro, con otra historia, con otro juego de chistera de mago. Y gracias y felicidades por tu extraordinaria trayectoria. Eres una mujer muy conocida en España y fuera de España, así que adelante y gracias por esa aportación necesaria al mundo de la educación. De verdad. Gracias a vosotros. Gracias.